sí, ya estamos arreglados en nuestros asientos. Vamos a estar compartiendo en esta tarde, o bueno, media mañana todavía, un mensaje que titulé Después de tu salvación, tú decides cómo continuar tu vida. ¿Ok? Después de tu salvación, tú decides cómo continuar tu vida. Y ese título debe a nosotros hacernos entrar en reflexión de que sí, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas diferentes, sí. Él quiere que nosotros no continuemos siendo los mismos que éramos antes de conocer a Cristo. Él quiere que haya en nosotros un cambio radical. Pero al fin y al cabo, hermano, la decisión es nuestra. La transformación de la vida del cristiano tiene mucho que ver con la decisión que se toma. ¿Ok? Es que yo siempre comparto con los hermanos y pongo un ejemplo porque el Señor puso a la iglesia como ejemplo de lo que era un matrimonio. Recuérdense que Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, por lo tanto, no es nada desacertado, ¿verdad? Hacer comparaciones entre nuestra vida y un matrimonio o una relación matrimonial o una relación de pareja. Y una de las cosas que nosotros tenemos que siempre recordar que en las relaciones de pareja no siempre las cosas van a andar bien. No siempre vamos a estar sonriéndonos, no siempre vamos a estar dándonos besitos. Por cierto, si no se da besito de ese, yo, porque en la relación de pareja hay que mantenerla viva. Porque si uno no besa, uno besa a una persona y no lo repite, regresa el beso es porque está muerta, ¿verdad? Pero si está viva, le regresa el beso aún. Entonces, yo sé que a veces yo meto en problemas a las personas, yo hago como el que tira la piedra después se esconde. Sí, esconde la mano. Entonces, después de nuestra salvación, hermano, nosotros tenemos que tomar las decisiones si nuestra vida va a continuar siendo la misma o va a ser diferente. Y vamos a ir un momentico al libro de Gálatas y damos inicio con este precioso versículo que por supuesto nos relata allí la decisión que tomó este abnegado hombre, apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un hombre que marcó la diferencia por las decisiones que tomó. Y yo creo que ciertamente si hablamos de muchos apóstoles, creo que el apóstol Pedro era una persona que tomó decisiones en su vida, pero el apóstol Pedro era una persona que era pescador, él no era asesino. Pedro no dice la Biblia que tenía una gran cantidad de dinero. Pedro creo que tenía allí, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tenía a su esposa, ¿ok? Pero hablamos de Pablo, una persona que era joven, tenía mucho conocimiento de la ley judía, tenía mucho dinero y tenía mucho poder. Y aparte de eso, era una persona, lo que podemos ver acá era despiadada, porque la Biblia dice que él arrastraba personas. Y usted sabe cuál es usted sabe cuál es el sitio más adecuado para arrastrar a una persona. Por el cabello, ¿verdad? Sobre todo las damas, ¿verdad? Arrastrar. Y cuando se acuerda que usted se caía a golpe con la vecina, que no era cristiana. Agarraba a la vecina por el cabello, ella la agarraba a usted. Un gracioso esa pelea, ¿verdad? Pero hermano, arrastrar, ¿verdad? El apóstol Pablo arrastraba a las personas literalmente, para meterlas presas. Era una persona que, si podemos ver la vida de él, y en este tiempo viéramos una persona así, dijimos, no, no tiene remedio. Verdad que es malo. Pero sin embargo, nosotros vemos una de las cosas que él dijo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y nos deja totalmente atónitos, hermano. Nos remueve nuestras entrañas al ver la decisión que él tomó acá. Él se acordaba, porque él todavía estaba vivo cuando Jesucristo lo crucificaron. Él fue testigo, hermano, de la muerte de Esteban, uno de los seguidores fieles de Cristo.
O sea, cuando él pronunció esta palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, él sabía exactamente de qué estaba hablando. Él sabía lo que significaba la crucifixión. Él sabía para qué era la cruz. Él sabía el sufrimiento que se llevaba al decidir tomar la cruz de Cristo. Y él tomó la decisión, ¿verdad? Porque después que él recibió su vista, después que Ananías fue allí donde él estaba recluido en su habitación, puso las manos sobre sus ojos y le dijo: el Señor que conseguiste en el camino me ha enviado a que recobre la vista. Cuando apenas él recobró la vista, empezó a tomar decisiones, y la primera decisión que tomó fue levantarse y bautizarse. Se bautizó. Y podemos ver que desde que él recibió a Cristo, su vida no fue la misma. Pero después que decidió recibir a Cristo y abandonar ese mundo pasado que tenía, decidió bautizarse y después tomó otras decisiones. Dijo: ahora no solamente voy a ser un seguidor de Cristo más, yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero no conformarme solamente con sentarme a escuchar. Yo quiero que alguien pueda también conocer de mi Salvador a través de mí. Yo no quiero conformarme. Usted sabe, una de las cosas que me metían a mí en problemas es que yo en las iglesias donde llegaba no me gustaba solamente estar sentado oyendo. O sea, no está malo en oírlo, pero yo sé que muchos hermanos aquí tienen también ese deseo. Cuando ven que están repartiendo algo, quieren ayudar, ¿verdad? Cuando ven que está pasando, de repente quieren ayudar. Y se quieren involucrar, y eso es bonito. Pero hay personas que quieren ir más allá todavía de involucrarse. Y cuando esas personas quieren ir más allá de involucrarse, Jesucristo lo toma en serio, porque significa involucrarse en la obra de Dios, tomar la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo: como yo ya soy salvo, como ya me bauticé, como comprendo lo que significa la cruz de Cristo, voy a crucificarme juntamente con él. Quiero vivir en mi vida los padecimientos que Cristo murió, que Cristo vivió por causa de la iglesia. Entonces tomó una decisión, y la decisión que él tomó es que Pablo, Saulo de Tarso se llamaba él, Saulo de Tarso ya no vivía más. Y eso es una decisión, hermano. Cuando yo sé que hay algo que yo puedo hacer para Dios, va a haber alguien que no quiere que tú lo hagas. Y no es tu vecino, no es tu pareja, no es tu hijo, somos nosotros mismos. Es una lucha interna que tenemos. Pablo la describe como el yo interno. Pobre de mí. Es una lucha porque ese yo interno te va a decir: no lo hagas. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te va a querer empujar a hacer las cosas. Pero al fin y al cabo, hermano, la decisión es nuestra. Y el apóstol Pablo tomó la decisión, dijo: ya no vivo yo lo que a mí me agradaba, la música que a mí me agradaba, las fiestas que a mí me agradaban, las palabras que a mí me agradaban, la moda que a mí me agradaba, ya no me importa, porque ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Leonardo, ¿te gustan las medias corticas con una pelotica atrás? Y a Leonardo puede ser que le gustaban cuando estaba joven, pero ya no. ¿Usted se acuerda de esa mediecita, verdad? Chiquita con peloticas aquí atrás. Había hombres que se las ponían. Bueno, hermano, qué sé yo, cuando yo estaba joven me gustaba dejarme el cabello largo. Hoy me lo corto tanto que casi ni se me ve, mire. No es que esté quedando calvo, es que me lo corto bajito. Hermano, pero verdaderamente hay cosas que a nosotros nos agradaban cuando estábamos antes de conocer a Cristo. Y no es posible que, si sepamos que esas cosas no le agradan a Dios, nosotros todavía estemos declinando a obedecer lo que esta cochina carne quiere, hermano. Porque esta no quiere nada bueno para mí. Mi carne no quiere nada bueno para mí. Y el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo dijo: con Cristo ya estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Y se entregó así por mí. Vamos a orar. Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Quítame de un lado, Señor, y que seas tú llenándonos con un gran poder, Señor, que venga de lo alto para poder comprender este mensaje. Y entender, mi Dios, que eres tú, Señor, el que quieres animarnos a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la transformación de la vida del cristiano tiene mucho que ver con la decisión que se toma. Pablo decidió ya no vivir él y llevar una vida diferente. Ahora, hay que entender algo. Claramente tiene que quedar eso en nuestra mente. A Pablo nadie lo obligó a llevar una vida diferente. A usted y a mí, nadie nos puede obligar a tener cambios en nuestras vidas. Nadie. Como yo le digo a las personas cuando las invito a la iglesia, ve a la iglesia, siéntate allá, escucha el mensaje. Al fin y al cabo, nadie te va a obligar a tomar una decisión que tú no quieras tomar. Y Pablo, hermano, nadie lo obligó a llevar tanto golpe y tantas humillaciones y tantas persecuciones como la que él decidió tomar. Mire, hermano, nosotros a veces salimos a predicar a las calles y verdad, se lo digo con mucha franqueza, a mí a veces me provoca no ir. Porque hay personas, hermano, que nos hacen, que nos exasperan, que nos tratan mal, que nos mandan a trabajar, que nos dicen que si no tenemos nada que hacer. Personas que nos desprecian, hermano, un tratadito. Y nosotros decimos, ¿para qué yo voy a estar aguantándole cosas a una persona que no es nada mía? Bueno, pues esa decisión solamente la puede tomar alguien que dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Lo que a mí me hería, porque yo era orgulloso, porque yo era pretencioso, porque a mí, como dice el que me la hacía, no me la solucionaba. Pero cuando ese Leonardo decidió morir, cuando Pablo decidió morir y cuando cada uno de los suyos propios deciden morir, ya no nos interesa lo que el mundo quiera hacernos. Porque cada sufrimiento que pasamos por el nombre de Cristo, estamos llevando la cruz de Cristo en nuestra vida. Pero es una decisión voluntaria, hermano. Nadie. Mire, hay iglesias donde a las personas le prohíben entrar con diferentes vestimentas o con diferentes lenguajes o con diferentes... No, hermano, eso es un error gravísimo, porque la iglesia no le pertenece a un pastor ni a una congregación, la iglesia le pertenece a Dios. Y como yo siempre digo, la iglesia no es un museo donde vienen personas perfectas, la iglesia no es un hospital donde nosotros venimos de una batalla increíblemente fuerte con el enemigo allá afuera. Venimos heridos, con pérdidas de hogares, con pérdidas de salud, con pérdidas de personas que amamos y con tantas cosas, hermano, y venimos a la iglesia y el Señor habla nuestras vidas acá y empezamos a tomar decisión. Nadie nos obligó, hermano. Ahora, nuestra vida tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Eso es verdad, ¿verdad? Nuestra vida todos tenemos un pasado. Por eso es que cuando yo le digo a una persona que se va a casar con alguien, si usted después que se casa, se ponga a vivir con esa persona para casarse, empieza a querer verle fallas, lo que tú tuviste, lo que tú hiciste, yo le digo, hermano, si usted quiere conseguir una persona sin falla, váyase allá a la maternidad y espere que salga una allí y cásese con ella. Porque todos nosotros venimos de una batalla horrible donde todos quedamos heridos. Pero eso no debe ser excusa para que Dios no haga algo bello en nuestras vidas, porque es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra vida tiene un pasado, pero también tiene un presente. Y hermano, y Pablo llama ese presente. Mire cómo llama Pablo ese presente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora, así lo llama Pablo al presente, el ahora. Hermano, cada día que usted se despierta de su cama y empieza una nueva vida o un nuevo día,
usted va a tener una ahora. Y ese ahora lo escribe usted. Ese ahora lo decido yo. Y no puedo echarle la culpa a Dios porque las cosas no me salgan bien. Porque el Señor nos está trazando un camino para seguir. Y el apóstol Pablo dice, y lo que ahora, o sea, en este tiempo, en este tiempo que estoy viviendo, en este tiempo presente, dice, yo quiero hacer las cosas que le agradan a Dios. No es fácil, hermano, porque, mire, yo no sé si cuántos de ustedes llegaron a comer cuando estábamos en el tiempo de la situación difícil, arroz picado, que era lo que se conseguía. Ahora, yo llegué a comprar arroz picado, pero usted sabe lo que me torturaba a mí no era el arroz picado. Lo que me torturaba era sacar esas piedritas negras fastidiosas que tenía, que yo las podía morder cuando estaba comiendo. Era algo desagradable. Hermano, y yo limpiaba meticulosamente eso entre Lorena y mi esposa y yo. Se nos ponían los ojos rojos de tanto sacar esas cositas para limpiarlas. Y nosotros tomamos la decisión, hermano, de poder tener eso limpio para nosotros poder alimentarnos. Ahora, ese era el ahora. El ahora que estábamos viviendo en ese tiempo. Y en ese ahora tratábamos de tener la mejor alimentación que conseguíamos, porque no era mucho lo que se podía exhibir. Pero ya ese ahora quedó en el pasado. Ahora existe otro ahora. Y ya tú puedes ir a un chino y comprar hay cantidades de arroz. No, pero es que yo quiero seguir comiendo arroz picado y eso es culpa tuya, es cosa tuya. Yo quiero seguir comiendo yuca y sardina, ya eso es cosa tuya, no es mala la yuca y la sardina, pero hay que comerla por placer, no por necesidad. Pero hermano, cada quien forja su propio ahora, no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que seguir adelante, hermano, con lo que Dios nos está presentando. Y Pablo dijo, ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese ahora, hermano, cada día que nos levantamos debemos forjarlo con algo que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios nos manifieste que necesitamos hacer para agradarle a Dios. Ahora significa, mire, el ahora significa confiar en Dios. Ahora, confiar en Dios, sin preocuparnos por el mañana. Eso es lo que significa el ahora. El apóstol Pablo dijo que él todo lo tenía por basura. ¿Se acuerdan de ese versículo? Todo. Los idiomas que leía, que sabía, todos los idiomas que sabía, todo el dinero que tenía, todos los cargos que tenía, él dijo, ahora lo tengo por basura, por amor a Cristo. Mi ahora es vivir para el Señor. Entonces, Pablo dejó de preocuparse por el futuro. Ahora, no me malentienda, no es que yo le estoy diciendo vaya y tírese en una hamaca y no se preocupe por el futuro. No trabaje, sí que hay que trabajar, lógicamente, pero nosotros tenemos que entender que el desespero a nosotros nos lleva a confiar en nosotros y dejar a un lado a Dios. Por ejemplo, esta semana me puedo ganar, qué sé yo, $30. Eso es lo que me gané. Pero yo sé que con esos $30 voy a apartar lo que yo tengo que dar. Voy a apartar primeramente lo que le comprometí a Dios. Voy a hacer mis gastos, pero yo el domingo estoy en la iglesia. Pero entonces dice, no, pero ¿para qué? Si te ganaste $30, te hace un ofrecimiento. Nada más el domingo te puedes ganar 15 más. Entonces, mi Dios ya no viene siendo a quien vengo a glorificar en la iglesia. Mi Dios viene siendo ahora esos $15, en los que yo voy a confiar que van a solucionar el resto de la semana. Entonces, falta el domingo y el lunes, cuando arranca la semana, me pega fiebre. Y tengo que ir a gastar $30 en medicina. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios le lanzó una enfermedad, pero yo le estoy diciendo que cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, lo poquito que ingresa en nuestro hogar sin tener que vender nuestras convicciones, eso nos va a alcanzar, hermano, y nos va a multiplicar el Señor. Ahora, ¿qué pasa? El ahora
No es no ser ahorrativo. El ahora no es no preocuparnos exageradamente no es no preocuparnos por el mañana, sino no exageradamente. Confiar cada día en que Dios nos va a ayudar. Ahora, cuando nosotros estábamos sin Cristo, nuestra vida era así. Y eso lo dice, mira lo que dice ayer, vamos a ver un momentico, sin dejar muy lejos aquí, Efesios 2, vamos a ver lo que dice Efesios 2:1. Mira cómo dice Efesios 2. Entonces mira, dice allí Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito pecado, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. O sea, y allí dice, hermano, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, el Señor nos quiere decir aquí que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esas costumbres que el mundo nos arrastraba, Él llegó a nosotros y nos dio una vida eterna, nos dio la salvación, nos dio un proveedor, nos dio un salvador, nos dio una promesa de estar un día en la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos que, dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anduviste, ya no debes andar en las mismas cosas que hacías antes. Pero eso es una decisión propia, hermano. Eso es una decisión personal. Nadie te va a obligar. Mira lo que dice Mateo 6:4. Mateo capítulo 6, versículo 4. Nos da un gran aliento el Señor aquí en este versículo tan precioso. Les dice... Mateo 6:34, perdón. Mateo 6:34 dice, vamos a leer desde el 33 o desde el 32, vamos a leer estos tres versículos que son muy bonitos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Recuérdense que cuando ellos hablan de los gentiles, hablan del pueblo que no era de Dios. En este caso nosotros hablamos de los que no son salvos. Pero la gente allá en el mundo busca estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Pues de las cosas que este mundo ofrece. Ahora, si ya somos hijos de Dios, nosotros tomamos la decisión de seguir buscando aquellas cosas, pero el Señor nos da un consejo en el 33. ¿Qué nos dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y no te des tanta mala vida, porque todas las cosas que a ti te hacen falta, el Señor te las va a añadir. Pero Él quiere ver en ti, hermano, que hay cambios. Él quiere ver en ti. Mire, yo he estado hablando con mi hermano, y él me estaba diciendo, hermano mayor, dice, estoy cerrando el año como empecé. ¿Sabes cómo es eso, no? Empezó limpio y cerró limpio. Y yo le digo, pero deja de estarte afanando tanto. Y no te estoy diciendo que no trabaje. ¿Por qué no confías un poquito en Dios? ¿Por qué no permites que Dios empiece a obrar en tu vida? Ese desespero. Tienes ya casi 74 años, tienes. Y todavía andas manejando, buscando qué hacer por allí. Y no confías en Dios. El Señor sabe que tenemos necesidad, hermano. El Señor sabe, pero Él nos manda a nosotros que primero, antes de todo, busco el reino de Dios, y todo lo que Él nos va a dar va a ser añadido. Entonces dice el 34, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Es que tengo deuda, es que necesito esto, es que va a empezar las clases de los niños, y como van a empezar las clases de los niños, y el domingo me está, mira, con lo que me gane el domingo, le compro los uniformes a los niños. ¿Está bien? Compré los uniformes a los niños, ¿te ganaste cuánto? $50. Ok, le compraste el uniforme a los niños. Pero ¿cómo quedaste con Dios? ¿Es que tú crees que Dios no te podía proveer esos uniformes si tú eras una persona de decisión y fiel a Él? Sí, hermano. Mire, a veces nosotros leemos la Biblia y no nos paramos y no nos retenemos a meditar en que esas promesas que Dios hace allí en su palabra, hermano, se cumplen, hermano. Sí se cumplen. Usted solamente ponga a prueba a Dios o de una manera respetuosa, porque no hay que hacer las cosas para nosotros que esperar algo de Dios, pero obedezca al Señor, porque cuando nosotros venimos a la vida cristiana y somos salvos, nosotros tomamos la decisión si nuestra vida sigue siendo la misma o hay alguna diferencia. Ahora, nosotros tenemos la facultad de decidir si continuamos satisfaciendo nuestra carne o no. Esa facultad la tenemos nosotros. Pablo dijo que aún él vivía en la carne.
Él todavía lo dijo allí. Mire, 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 vamos a ir otra vez allí donde estamos. Gálatas, vamos a irnos a Gálatas para continuar allí las palabras que dijo Pablo y poder interpretarlas allí. Gálatas 2:20. Fíjate. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que el día de hoy vivo en la carne, quiere decir que todavía está viviendo en la carne, ¿verdad? Usted y yo todavía estamos en este cuerpo, todavía. Vamos a estar claros. Este cuerpo todavía tiene deseos y él todavía va a pedir. Pero él dice, yo estoy viviendo mientras, una vez Pablo dijo, yo estoy puesto en estrecho, no sé qué hacer. Si partir y estar con el Señor, que es mucho mejor, o estar aquí es más beneficioso de la iglesia. En la iglesia está en la carne, en el cuerpo. Pero él sabía que estando en el cuerpo iba a tener aflicciones, porque el cuerpo pide cosas. Pero él tomó una decisión, no lo voy a complacer. No lo voy a complacer. Nosotros tenemos un gato en la casa, que él todas las mañanas, ñau, ñau, ñau. Y yo le dije, déjalo que haga bulla, no hay que complacerlo. Ahora él espera que abramos la puerta. Claro, después de unas cuantas goticas de agua que le eché para que se quedara quieto también. Pero, no, mire hermano, si usted complace a alguien, usted lo va a tener allí. Cada vez lo tenía más temprano. Primero a las 6, después a las 5, después a las 4. ¡Ñau, ñau, ñau! Eso sí, hermana Corina no está aquí, ¿verdad? No me pongo molesto a pegarle, pues. Una vez me obstiné con una gatica que tenía, la gatica era gris, me gustan los gaticos gris. Y la gatica a las 3 de la mañana, hermano. Y yo tenía que ir a echar gasolina. Y me paré y cuando abrí la puerta así con sueño, lo primero que vi fue el bojote gris allí. No era echar gasolina, era entregar la bombona de gas. Cuando veo esa gata, ¿a ti te gusta chillar? Le hice así. Ay, hermano, no era la gata, era la bombona que la había dejado ya atravesada. Menos mal que tenía las choritas esas que son de goma alante. Pero entonces mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no me preguntes nada. Sí, porque ¿quién me manda a estarle golpeando? Pero esto es lo que hago es echarle agua. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros no podemos, porque mire, nuestra carne, al igual que un animal, cuando nosotros lo complacemos mucho, se vuelven en una plaga. Lo que hacen es molestar, te rompen la comida, te roban la comida, te rompen los muebles, te hacen desastre por todos lados. Y tú, ay, mi animalito, es una plaga, ya no es un animal, ya nadie lo quiere. Entonces, hermano, mira, mi carne puede llegar a ser también una plaga, que nadie la quiere, que nadie la tolera. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a complacerla, ella termina haciendo desastres. Ella termina haciendo desastres. Entonces, fíjense lo que dice allí. Nosotros tenemos la posibilidad, hermano, la facultad de decidir si continuamos satisfaciendo a nuestra carne. Pero Pablo dijo que él vivía en la carne, pero no dejaba que ella dominara. Él no dejaba que ella dominara. Entonces, fíjate, no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, él empezó a decirle a la carne, tú y yo estamos en el mismo lugar, pero vamos a ponernos de acuerdo. Yo a ti no te voy a hacer caso. Cuando tú me tientes a mí a hacer algo, yo voy a aferrarme a la fe que tengo en Dios. Pero él recordaba, cada vez que había una tentación de la carne, él recordaba esta palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estoy haciendo yo, la decisión que tomé de hacer algo fuera de la voluntad de Dios, está recordando el amor que Dios tuvo por mí. Es como cuando una persona decide traicionar a aquella persona con la que tiene tantos años viviendo. Está traicionando el amor y la confianza que esa persona le tiene. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando obedecemos a esta cochina carne que quiere pecado. Estamos traicionando sin recordar el precioso amor y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, vamos a ver un momentico allá, Romanos 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el 4 al 8. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
Ahora, aquí está hablando, al hablar de nosotros, el apóstol Pablo está hablando de los apóstoles, en este caso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, pastor, o sea, por eso mi mente anda siempre divagando en pecado, porque soy de la carne. Sí, porque estás complaciendo a la carne. Pero los que son del Espíritu, la palabra Espíritu aparece con mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas de Dios, del Espíritu. Usted va, rapidito, usted va a saber quién está mandando en su vida. ¿Quién está mandando en su vida? ¿Quién está mandando en mi vida? ¿En qué me la paso pensando? ¿En qué me la paso metido? ¿Qué me la paso escuchando? ¿Qué me la paso viendo? ¿A quién estoy satisfaciendo? ¿A quién le pertenezco yo? La Biblia dice que los que piensan en las cosas de la carne son de la carne. Los que piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. Y él dice, porque el ocuparse de la carne es un paraíso, ¿verdad? Dice allí. Es muerte. Por eso es que por eso es que los jóvenes están muriendo temprana edad. Porque, y también, bueno, ya no voy a decir que los ancianos, porque los ancianos ya son ancianos, ¿verdad? Pero sí, hermano, las personas que deciden desde muy temprana edad hacer las cosas a su manera, sin ocuparse de las cosas de Dios, van a morir tempranamente. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que la carne designa, lo que la carne manda, lo que la carne obliga. Entonces, mira, va a haber un pequeño problemita. Cuando tú tienes en tu casa dos personas que viven en la misma casa, pero son enemigos, tú decides a quién darle la razón. Miren, estas situaciones yo las he vivido mucho, las he escuchado mucho. Una esposa, lamentablemente, ya perdió su hogar, pero rehace la vida con otra persona. Y ahí en esa persona vive su esposo actual y vive su hijastro. Entonces empieza la pelea. ¿A quién le hago caso? ¿A mi hija, a mi hijo o a mi futuro esposo? Ellos no se la van a llevar nunca bien. No, o sea, hay situaciones que sí suceden así, porque sí se la llevan bien. Entonces empiezas tú en esa disyuntiva. ¿A quién saco? ¿A quién trato mal? Este es mi hijo, yo lo parí. Este es mi esposo, a quien yo amo. ¿Qué hago? Entonces le dice al esposo, mira, pero tú eres adulto, compórtate con él, pero deja la malcriadez, está faltándole respeto a él. Entonces empieza una guerra, y esa guerra, hermano, vuelve loca o vuelve loco a la persona que la está viviendo. Y esa guerra, hermano, es lo que el Espíritu Santo y la carne hacen en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y cuando nosotros tenemos esa disyuntiva, nosotros tenemos que ver, es nuestro hijo. ¿Quién está viendo por mí? ¿Quién está dando la comida en la casa? ¿Quién está proveyendo? Mira, hijo, tú puedes ser mi hijo, pero él está proveyendo para la casa. Tienes que respetarlo. Él es mi esposo. Y si lamentablemente no te gusta, ya tú hiciste tu vida. Vaya a hacer su vida. Ahora, si es el esposo el que está con falta de respeto, un sinvergüenza, un flojo, y dice, mi hermano, yo para tener aquí problemas, mejor váyase de aquí, déjeme con mi muchacho tranquilo, que nosotros vemos qué hacer. Pero nosotros siempre empezamos a ver, tenemos que declinar la balanza al que está haciendo las cosas bien y llamarle la atención al que está haciendo las cosas mal. Es lo lógico, ¿verdad? No taparnos los ojos así, nosotros sabemos que nuestro hijo le está faltando el respeto al hombre que está proveyendo, o que el hombre que está proveyendo está... No puedo echarle la culpa al letrero, tengo que echarme la culpa a mí, que no presté atención a lo que el letrero decía, ¿verdad? Ahí está, la Biblia dice, los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tú dices, pero pastor, ¿por qué tengo esta? Yo mejor decido retirarme de la iglesia, porque mire, yo lo he intentado cantidad de veces y no puedo por más que quiera. Claro, hermano, porque es que como estás viviendo, obedeciendo a tu carne, como yo estoy viviendo, obedeciendo a mi carne, no voy a poder tener una unión, porque va a haber una pelea interna siempre en tu mente. Dios quiere hacer que tú hagas las cosas como Él dice, y la carne quiere hacer que tú hagas las cosas como Él dice, y entonces tú decides a quién obedecerle. O le das una patada al hijo, o le das una patada al marido, pero con alguno de los dos te tiene que quedar. Pero lo más tremendo es que entre el marido y el hijo puede suceder algo que no sucede entre Dios y la carne, que es crear amistad entre ellos.
Porque mire como dice allí, porque los que son guiados por la carne, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice el 7, porque no se sujetan a Dios y dice, ¿qué más? Ni tampoco puede. Usted no va a lograr nunca que su carne y el Espíritu Santo que vive en su corazón se la lleven bien. Entonces, la vida del cristiano es algo muy diferente a lo que le estaba narrando con el esposo y el hijo. La vida del cristiano es que yo decido, o obedezco a Dios o no le obedezco. Vamos a seguir aquí. Dice, Dios respeta el libre albedrío, pero no deja de anunciarnos las consecuencias de las malas decisiones. Ahora, tú decides cuál decisión vas a tomar. Dios respeta la decisión del libre albedrío. Adán y Eva, él les dijo, no prueben de eso, pero ellos fueron y probaron. Yo no les voy a estar diciendo a ustedes muchas cosas, dijo Dios. Ya yo les dije que no probaran de eso. Pero cuando le pase lo que le pase, bueno, usted decide por qué le pasó. Lo sacaron del huerto del Edén. Ella parece que no iba a tener a luz con dolor. No sé cómo iba a ser esa situación, pero lo cierto es que después, bueno, dolor. Y todas esas cosas que nos sucedieron, la maldición en la tierra por causa de la consecuencia de ella. Mira lo que dice Deuteronomio, vamos a mentir al libro de Deuteronomio. Porque Dios siempre, hermano, siempre nos ha puesto a nosotros, hermano, a escoger. O sea, Él no se mete en nuestras decisiones, pero siempre nos presenta dos caminos. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 30. Deuteronomios capítulo 30. O sea, el hecho de que Él no se mete en nuestra vida no quiere decir que Él no nos esté diciendo constantemente que nos va a hacer daño y que no, porque Él nos ama, hermano. Él nos ama. Es como una madre cuando le dice a una hija, mira, al fin y al cabo, la decisión de con quién te vas a casar lo vas a tomar tú. Pero recuérdate que si me escuchas, yo voy a tener la oportunidad de ayudarte, pero yo tengo experiencia. Yo quiero lo mejor para ti, yo te amo. No, yo voy a hacer la cosa a mi manera. Después cuando viene todo, mamá, ¿qué te pasó? Me están dando desayuno, almuerzo y cena, sopa y guante. ¿Qué sopa y guante? Que el hombre le cae a golpe. Que la metió a vivir con la suegra, que la tienen como sirvienta. Pero eso sucede cuando nosotros tomamos decisiones de no obedecer a las autoridades que tenemos por encima. En este caso, nosotros como hijos tenemos nuestros padres, pero también tenemos a nuestro Dios. Entonces, como cristianos, tenemos a nuestro Dios que nos está advirtiendo las cosas que nos pueden pasar si desobedecemos. Pero la decisión que vamos a tomar depende de nosotros. Él no se va a meter en eso. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, nada más y nada menos. Porque no puedo llamar a hombre, sino a los cielos y la tierra, que los hombres son fáciles de persuadir. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Mira lo que le dijo al pueblo de Israel. Hoy yo llamo por testigo a los cielos y a la tierra, que yo les he puesto a ustedes la vida y la muerte. Ustedes tienen que decidir. Pero ahí el Señor no dijo, y los voy a obligar a que cojan la vida. No, el Señor siendo bueno, el Señor pudo haber dicho, yo les pongo la vida y la muerte, ustedes escojan. Pero Él no se conformó con eso. Él todavía, eso es como cuando estamos armando un damero, se llama, ¿no? Que son números y bromas. Entonces nosotros acudimos a la respuesta, porque nos quedamos trancados, ¿verdad? La persona que pone esos juegos siempre pone la respuesta como para que alguien se ayude, pues. En algunos casos, el Señor aquí dice, ustedes están trabados en una disyuntiva, porque yo les he puesto delante de ustedes el bien y el mal, pero la decisión es suya. Pero mi consejo personal, como dice Dios, es que escojan ¿qué? La vida. ¿Se dan cuenta cuánto nos ama? Pero se dan cuenta de que Él dice, la decisión es tuya. O sea, a veces
a veces uno quisiera como pastor que algunas personas, escúchale, uno ve, yo en estos días estaba hablando que no me acuerdo con qué hermano, le estaba diciendo, mira hermano, cuando uno tiene muchos años con un carro, ya uno conoce su trasto viejo, ya uno sabe por dónde está fallando, y cuando alguna persona le dice, no, ya yo sé qué es lo que tiene, tranquilo, porque yo tengo muchos años, yo conozco algo de mecánica de moto, yo conozco algo de carro, yo más o menos tengo la idea, no te preocupes. 34 años en el Evangelio, para la honra y la gloria del Señor, me han ayudado a darme cuenta cuando un hermano anda mal y cuando un hermano está enfriándose, y cuando un hermano se está a punto de apartar y cuando un hermano por fin va a terminar apartándose. Pero definitivamente uno se acerca a él y muchos de ustedes se acercan a los hermanos. Hermano, ¿qué te pasa, hermano? Te noto mal, no has estado viniendo, te has estado enfriando. Yo quisiera lo mejor para ti. Eso es lo que dice el Señor. Pero tu consejo puede hacer que esa persona cambie o puede ser que continúe lo mismo. Pero ¿de quién es la decisión? ¿Tuya que das el consejo o del que la está recibiendo? El Padre siempre nos da un consejo. La decisión es nuestra, hermano. Nadie, absolutamente nadie, va a poder echarle la culpa a Dios de lo que pasa en su vida, porque el Señor es bueno, Él nos deja tomar decisiones. El libre albedrío es un cuchillo de dos filos, hermano. Ahora, no puede haber un cristiano neutral, es otra cosa, no puede haber un cristiano neutral. No, pastor, bueno, mire, yo no estoy frío, pero tampoco estoy caliente. Yo de verdad que yo no voy a la iglesia mucho, pero tampoco voy poco. Yo de vez en cuando voy. ¿Cómo ve Dios mío? ¿Cómo ve nuestro Dios la neutralidad? ¿Cómo ve nuestro Dios aquellos cristianos que no deciden en realidad seguir a Dios como Él lo quiere? Vamos a ver lo que dice la Biblia, no como lo ve el pastor. Yo también digo cómo ve el Dios porque yo también veo que Dios me ve a mí así. Lucas 11:23. Vamos a ver como Mateo, Marcos, Lucas 11:23. Lucas capítulo 11, versículo 23. Dice de la siguiente manera. Ay, hermano, este versículo es como que se pasó, dice. El que no es conmigo, ¿qué dice allí? Así de fácil. O estás desparrama, o estás conmigo, o verdaderamente decidiste seguirme, o no me seguiste. No, pastor, pero ven acá, pero ya va. Pero yo no estoy diciendo que no, yo lo sigo a él. Pero poquito a poco, no. Es a la velocidad de Dios. Es a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. Y dice allí la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Y hay un versículo allí, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, yo te conozco, yo sé quién eres tú, le está diciendo allí Jesucristo allí a la iglesia de Laodicea y a los miembros, yo los conozco, yo sé sus obras. Yo los conozco. Mira, ¿quién conoce nuestra vida? ¿Quién podemos nosotros engañar a Dios? Por Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, vale, no fueras cristiano y fueras mundano. Ojalá fueras todo cristiano y no fueras nada de mundano. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El Señor abomina, le da náuseas cuando nuestra actitud es soy medio cristiano, o como que no soy, o como que sí soy. No, hermano. La verdad que las cosas que Dios nos enseña en la Biblia, hermano, es preparándonos para ese día que estemos en su presencia, en la presencia de Dios. Aquí en la tierra tenemos muy poco tiempo, hermano. Aquí en la tierra, tarde o temprano, vamos a partir. Vamos a dedicar el poquito de fuerza o el poquito de tiempo que nos queda aquí en la tierra a decidir por Cristo, hermano. Y a decidir de una manera en serio, hermano. Porque la Biblia dice que no es el pastor el que conoce tus obras, es Dios el que conoce tus obras. Él sabe qué hay en la intimidad de tu hogar.
Él sabe qué haces en la intimidad de tu hogar. Él sabe qué haces en la intimidad de tu trabajo. Él sabe qué haces allí en lo más solitario. Él sabe, Él te conoce. Él no necesita, tú no necesitas decirle nada. Él sabe muy bien si tú sufres. Él sabe muy bien si tú estás luchando para obedecer a Dios. Él sabe muy bien tu precariedad. Él te conoce, hermano. Él te conoce. A Él no lo podemos engañar. Por eso es que Él nos dice, toma decisión por mí. Yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Por favor, escoge el bien. Decide seguir a Cristo. Dios no tolera, hermano, el doble ánimo. Es algo, hermano, que a Dios le irrita, hermano. Si te acercas a Él, también Él va a estar cerca de ti. Mira lo que dice Santiago 4:8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, otro consejo que Dios nos da: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, fíjense algo. Si ya somos hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero sin embargo, hermano, a veces somos hijos de Dios, pero mantenemos una vida separados de Dios. Separado de Dios de una manera, no espiritual, porque espiritual él vive en nuestros corazones, pero sí de una manera física, de una manera viva. No agradamos a Dios en nuestra manera a veces de comportarnos. Entonces la Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Y vosotros, los que tienen doble ánimo, que no sé qué hacer, que un día estoy contento, otro día no, que un día leo, un día no, que un día quiero ir a la iglesia y otro día no, que un día quiero ser un buen testimonio y otro día no. Él dice, a usted, los de doble ánimo, limpia tu mente. Eso de purificar el corazón significa limpia tu mente, saca aquello que te está arrastrando a hacer lo malo. Empieza a alimentar tu mente con todo lo que le agrada a Dios. Después de todo, hermano, de todo lo que pasa, la decisión ya no depende de Dios. La decisión es nuestra, hermano. La decisión es nuestra. Y mira lo que dice allí para terminar. Mateo 16:24. Mateo 16:24 nos dice así. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Pastor, ¿y qué hago? Porque de verdad que bueno, una de las cosas que usted ha dicho me ha pasado a mí. ¿Qué hago? Hay una guerra tremenda en mi vida. ¿Qué hago? Yo no sé tampoco mucho qué hacer, pero Dios sí sabe. Si alguno de corazón quiere seguirme, tome su cruz y sígame. No hay otra opción, hermano. La cruz era ¿para qué? Para morir. ¿Y a quién vamos a matar? A esa carne que nos está haciendo daño, a esos deseos de querer seguir haciendo las cosas pasadas, porque al fin y al cabo la decisión es nuestra.